La política mueve decisiones que impactan en la economía, los negocios y el futuro del país. Esto es Política a Mil. Coyuntura, análisis y visión estratégica sobre Paraguay, la región y el mundo. Con el doctor José Tomás Sánchez. Una propuesta de MF, Economía e Inversiones. La presentación del informe del presidente de la República, el informe anual al Congreso de la Nación, dejó muchos datos macro que en líneas generales ya conocemos como sociedad, pero la economía también está vinculada a la política y al desarrollo social. Y para analizarlo como cada semana estamos con el doctor José Tomás Sánchez y los invitados de siempre. Doctor Sánchez, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Pablo? Un saludo muy grande a toda la audiencia, acá al equipo de Radio 1000. Efectivamente, estamos, así como cada semana venimos también viendo cómo está el termómetro gracias al Mundial, ¿verdad? Hoy estamos una semana con el ánimo para arriba, ¿verdad? El ánimo para arriba después de la victoria paraguaya contra Alemania, y que nos lleva también a pensar, bueno, ese termómetro que aumenta gracias a la albirroja, ¿cómo se percibe esto? ¿Cómo está el termómetro económico o cómo está el termómetro de la percepción ciudadana de la economía? Veníamos reflexionando en este programa cómo hay una suerte de contradicción entre los avances macroeconómicos en la reducción de pobreza, en el aumento de la clase media, en el crecimiento del PIB que se van dando, pero cómo hay una contradicción con lo que la gente va percibiendo, y mostrábamos cómo el índice de confianza al consumidor, que mide las expectativas de la gente sobre su futuro económico, así como la medición sobre su presente económico respecto a su pasado, ubica a un momento de caída de esa confianza del consumidor. Es decir, la gente está percibiendo casi a niveles que teníamos en la pandemia, su incertidumbre sobre la economía. Entonces invité hoy a un experto de estos temas, Humberto Colmán, ex viceministro de Hacienda, para charlar un poco de esto, porque Humberto me decía, acá hay mucho por rascar y explicar también de por qué ese índice de confianza del consumidor está cayendo. Y también de la coyuntura de la presentación del tercer informe de gestión del gobierno del presidente Peña ante el Congreso, nos deja también espacio para esta y pertinencia para esta reflexión, porque el presidente, por supuesto, con mucha sagacidad, se vale también de estos números de crecimiento económico, de estabilidad macroeconómica y de como los resultados de su gobierno. Y bueno, nosotros queremos contribuir dotándole al análisis de otros ángulos, ¿verdad? Y quisiera también hacer una reflexión en algún momento, Pablo, sobre este tema de cuáles son las consecuencias de que el desarrollo nos llegue a todos, incluso cuando hay desarrollo o cuando hay crecimiento, y que hay mucho de la literatura y de casos de análisis que nos ha mostrado que hay riesgos de que este desarrollo nos lleve a deterioros democráticos, y hay unos datos también, Pablo, que quisiera conversar contigo y con la audiencia y con Humberto para compartir. ¿Qué tal, Humberto? Todo bien, un gusto estar acá, doctor, Pablo, toda la audiencia. Un gusto, Humberto. Gracias por la invitación de vuelta. Un gusto. Bueno, Humberto, ¿escuchaste? Sí. Espera, independientemente de que hayas escuchado, ya conoces previamente. Sí. ¿Cuál es la lectura que vos haces? ¿Cómo podés ayudarnos a entender la situación general del país? Bueno, la economía viene creciendo, eso es indudable, se ven varios indicadores, tanto en la producción, en la medida del Producto Interno Bruto, el volumen de comercio, las transacciones, el crédito, las importaciones. Se puede ver claramente que es una economía que crece, ¿verdad?
Hay que decir que la economía tiene también su propia inercia, ¿verdad? Que es influida por los precios internacionales, las tasas de interés. Para un país pequeño y muy abierto como Paraguay, eso importa mucho, ¿verdad? Entonces, hay también, creo yo, una situación de una economía que se recupera después de varios años seguidos de malas noticias o de malos eventos negativos, que fueron la pandemia, la sequía y todo eso que hasta el 2022 más o menos estuvimos arrastrando, ¿verdad? Entonces, a partir de 2023, 24 y 25 tenemos un promedio de crecimiento del 5,5%. Para la audiencia, un año normal en nuestro país es un año de 4%, ¿verdad? Pero 5,5% es un año ya muy bueno. O sea, en promedio estos últimos 3 años han sido de un crecimiento muy bueno, aunque eso no se traslada tan rápido muchas veces al bienestar, al ingreso de las personas. Eso es un poco lo que hablamos con el doctor antes de cómo se da esa aparente incoherencia, por decirlo de una manera, en donde vos ves que la confianza del consumidor se deteriora en una economía que crece, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una serie de cosas a considerar, ¿verdad? Primero, lo estructural. Ciertamente están mejorando los números de formalización, pero todavía 6 de cada 10 paraguayos trabajan en el sector informal, ¿verdad? Y con lo cual, entonces, sus ingresos dependen mucho de las ventas, del día a día. Y cuando uno mira una aproximación a esos ingresos que se puede quitar desde los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, puede ver que el ingreso privado, si tomamos en cuenta que los segmentos de la población de menores ingresos gastan la mayor parte de su dinero en alimentos, si vemos sus ingresos declarados en esa encuesta versus la inflación de alimentos para ver si está mejorando su poder adquisitivo, en realidad en estos últimos 3 años, 4 años, desde el 2022 a esta parte, no ha mejorado el poder adquisitivo de esa gente. En realidad ha caído en términos reales. ¿Eso tenías gráfico? Tenía gráfico, sí, creo. A ver, director, por favor, ponemos en pantalla y a partir de ahí comentamos. Claro, entonces... Lenta recuperación del ingreso. Hay que recordar que esto es un tema que tiene que ver también otra vez con la pandemia. Acuérdense que saliendo de la pandemia hubieron las dificultades logísticas en el comercio, las MIPYME, etcétera, y la inflación de alimentos. La inflación de alimentos que a nivel mundial subió y también acá a nivel local tuvo su impacto importante que restó poder adquisitivo a los salarios, que en realidad en este gráfico no se ve con mucha precisión eso. Pero restó poder adquisitivo los salarios que en el que te pasé, doctor, creo que se veía mejor. Bueno, pero ya que está esto, dice, poder adquisitivo, dicho sea de paso, esto es elaborado por DENDE, Desarrollo en Democracia, que es donde Humberto Colmán ahora está. En la línea que podemos decir mostaza, que está abajo. Esa es la que tiene que ver con la inflación de alimentos. Ingreso privado por hora real. IPC exactamente, la inflación de alimentos. Y puede ver que hay que, después de la pandemia, si nos hubiéramos ido más atrás, ese ingreso era más alto antes. Ok. Entonces, se recupera levemente en el 2023. Pero como puede ver, entre el 2023 y 2025, fines de 2025, en realidad como que tiene una tendencia a la baja, ¿verdad? Claro, se queda aplastada. Se queda como aplastado hacia abajo y recién empieza a mostrar cierta recuperación en el primer trimestre de este año. Bueno, ese es el ingreso privado por hora real. Y el descontando gráfico... la inflación de alimentos, así mismo. Descontando la inflación, claro. Es lo que te pagan más cada mes, o sea, cada trimestre aquí en este caso, pero descontando la inflación de alimentos que tenés que soportar, ¿verdad? ¿Y lo que está en azul? Lo que está en azul sería tomando en cuenta la inflación general, ¿verdad? Que es otra medida, pero como les decía, me parece que lo más razonable es tomar en cuenta la inflación de alimentos. Bueno, entonces, resumiendo para el que está mirando la pantalla, la gráfica que tenemos abajo, medio aplastada, que no logra subir, no logra recuperarse, es la gráfica de poder adquisitivo. De tu poder adquisitivo, de tu ingreso real, restado lo que gastas en alimentos. Así es. Y el que ves que sube, es la que no toma en consideración la inflación de alimentos, sino la inflación en general. Sí, están metidos los alimentos, pero hay otros bienes que influyen, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los estratos, segmentos de ingresos, de menores ingresos, en realidad importa más los de alimentos. Por eso yo tomo solo ahí. Si no hubiéramos ido más atrás, lastimosamente elegí mal el gráfico, pero si no hubiéramos ido más atrás... No, pero hay otro gráfico, director. Hay otro gráfico, diré. Sí. A ver, cambiemos. Esto es un poco lo que hablábamos de la confianza, ¿verdad?, del consumidor, que como ya bien se explicaba, ¿verdad?, en el promedio de los primeros 5 meses del año muestra como una situación de pesimismo. Para que la gente entienda, este es un indicador, ¿verdad? Que cuando las respuestas positivas son la mayor proporción, cuando hay más respuestas positivas en el sentido de que la situación económica es buena o la perspectiva es buena, esto se ubica por encima del 50. Bueno, y eso ocurrió en el 2024.
Exactamente, en 2024 se podía ver, 2023, 24, 25 también, pero ahora en estos primeros meses se ve que está por debajo de 50, entonces como una situación de pesimismo en promedio, ¿verdad? ¿Cuándo se tomó esto? Perdón. Son encuestas hasta del mayo, Banco Central. Mayo de este año. Y por último tenemos una última diapositiva para cerrar esto. Esto me parece lo más importante, ¿verdad? Porque aquí se ve mucho mejor, ¿verdad? Ahí se ve, esta línea es la gente... nosotros nos centramos en las noticias muchas veces sobre la inflación de los últimos 12 meses, pero en realidad la gente tiene memoria más atrás, ¿verdad? O sea, y te dice, no, pero la carne era mucho más barata hace 3 años, 4 años atrás. Bueno. Entonces, si tomamos en cuenta la inflación de alimentos de los últimos 4 años, más las condiciones laborales en cuanto a informalidad y desempleo, ves esa línea que está ahí, que es la suma de eso. Le llaman en inglés el Misery Index, que sería como el índice de miseria. Inflación de alimentos en 4 años, más desempleo y más subocupación. Entonces ahí se ve cómo esta línea, ahí está el tema de la inflación de alimentos saliendo de la pandemia entre el 2021 y 2022, cómo sube, no importa el número acá, pero fíjate que sube. Eso debe estar correlacionado con alguna situación de malestar, ¿verdad? Sí. En la población, porque claro, te salen más caros los alimentos y además las condiciones de trabajo no son las mejores, claro. ¿Verdad? Eso sigue subiendo hasta el 2024 y recién hacia mediados de 2025 empieza a mejorar, pero en el último dato, que es a marzo de este año, todavía está alto relativamente en relación al periodo previo a la pandemia. Sí. Entonces las situaciones han mejorado, pero la pandemia fue un evento tan grande y tan distorsivo, tan negativo, que todavía no se recupera del todo. ¿Y qué nos llevó a esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son los factores? Y es un poco lo que te decía, Pablo, ¿verdad? Tiene que ver con aquel efecto negativo que se dio de la pandemia, de las sequías que se dio también en el sector productivo, la lenta recuperación en el sector de MIPYME. Todo eso tiene un efecto arrastre, digamos, sobre los sectores productivos, sobre las empresas, que finalmente son las que pagan los salarios. Entonces, a las empresas quizás le tome un poco más de tiempo recuperarse de varios años negativos para empezar a pagar mejores salarios, ¿verdad? Eso puede ser una forma de verlo, ¿verdad? Impresionante. Así es. ¿No hay otro gráfico? No, eso. Ok. No, y a mí me parece importante esto porque en el ángulo político que esto va a tener, digamos, porque no es una película solamente económica, hay que ver el test, que es un test parcial, no un test total, pero el test parcial que van a hacer las elecciones municipales, ¿verdad? A ver cómo este malestar percibido de la gente sobre su situación económica va a afectar el voto, ¿verdad? Y después el test mayor que viene ahí a continuación, porque las elecciones municipales van a ser en octubre del 2026 y luego el año siguiente ya la única discusión política van a ser las internas y la selección de candidaturas para las elecciones de diputados, senadores, gobernadores, junta departamental y por supuesto presidencia y vicepresidencia de la República. Y vemos que a pesar de los datos económicos buenos reportados por el gobierno, van a haber dificultades y desafíos para el oficialismo, porque por la manera que la gente está percibiendo su capacidad de llenar la ladera. Básicamente eso es lo que estaba diciendo Humberto, ¿verdad? También un segundo desafío es que las internas municipales mostraron que hay básicamente un solo movimiento nacional dentro del Partido Colorado ahora, de alcance nacional, que es Honor Colorado, y fue muy grande la diferencia respecto a los otros movimientos internos, tanto lo que fue Fuerza Republicana o Colorado Añetete y otros, con lo cual se da esta combinación de un oficialismo que tiene todas las de ganar las internas presidenciales de vuelta del 2027. Solo que al suprimirse o al disminuir la posibilidad de que la alternancia puedan hacer, si son del oficialismo, van a cargar con esta dificultad de explicar a la gente cómo van a hacer para mejorar ese malestar que se está percibiendo en la economía, ¿verdad? Porque acá también se da, Humberto, no sé qué pensás, pero hay mucha gente que salió de la pobreza, ¿verdad? Al salir de la pobreza, lo cual es siempre algo bueno,
pero quedar en la franja de sector vulnerable, clase media precarizada, tenemos también una sociedad, un sector de la población que vive muchas inseguridades, porque este sector ya es asalariado o tiene ingresos regulares o más o menos regulares, está bancarizado, pero eso implica que si tiene empleo, posiblemente no vive cerca de donde trabaja, tiene que sufrir largos traslados para llegar a su lugar de trabajo, entonces sufre el empleo, la calidad del transporte público. Comienza a ver su horizonte más lejos, digamos, el poder adquisitivo también te da un horizonte de vida más lejos. Ya uno piensa, bueno, si puedo ahorrar o no, cómo me voy a jubilar, tengo seguro médico, qué pasa si me engripo, voy a poder manejar. Es decir, se viven muchas inseguridades en esa camada de la población. Es decir, por una parte, es festejable, por supuesto, la reducción de la pobreza, aunque sea a costa de que aumente este sector de la franja más vulnerable, que ganan más de $2 y $10 por día, pero que todavía no llega a ser una clase media estable con seguridad y redes de protección social, ¿verdad? Entonces, no sé si tenés ahí una reflexión de cómo también se da esto, porque parte de este malestar puede ser que sea porque se ensancha esa franja. Claro, es muy interesante todo lo que decía, doctor. Yo me llena, quisiera decir algunas cuantas cosas. Primero vos hablabas antes del desarrollo, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos del desarrollo, no es un proceso de 3 años, un proceso de 2 décadas o 3 décadas, donde la economía crece no al 5%, crece al 8%, al 10%. Ahí vos ves cambios reales en el estándar de vida, en la calidad de la institución, en la calidad de los servicios, con lo cual la gente se siente mejor, ¿verdad? Acá veíamos que ciertamente el ingreso mejoró, aunque todavía poco, ¿verdad? O sea, muy poco en realidad, o sea, apenas está recuperando lo que había perdido previamente. Entonces, esa es una situación. Ahora, lo que vos decís, cierta, si me permitís, comparación o analogía podríamos hacer con lo que vivieron algunos países antes de la pandemia en la región, ¿verdad? Creo que las situaciones son estructuralmente distintas, pero en cierta medida comparables con el malestar que hubo en Chile, por ejemplo. Claro, el estallido social del 2019. La gente se dio cuenta, o sea, veía las noticias. Pienso, yo no soy un experto en temas políticos ni sociales, pero leo un poco estas cosas y me da la impresión de que cuando la gente ve que la economía mejora, pero él no está mejorando, entonces ahí crece esa insatisfacción, ¿verdad? Y quizás un sentimiento de reclamar más mejoras o mejor calidad de servicios públicos, por ejemplo. Entonces eso puede ser algo que tenga un impacto. Claro, ahí el estallido social, que recordemos en algún momento, no sé, Santiago creo que tiene 10 millones de habitantes. Había 1 millón de habitantes protestando ahí en Santiago. Imagínense, 1 cada 10 en la calle. Claro. Y pensar la gente que no salió pero estaba enojada también. O sea, era mucho. Y el estallido fue, el disparador fue la suba del precio del subte. Obviamente suba había marginal en el precio del subte, pero era como la gota que colmó. Pero era una sociedad donde, digamos, todas las inseguridades estas se vivían, el alto costo para estudiar. O sea, era una generación tras generación mejorando, por ejemplo, en años de estudio, pero la inseguridad es otra cosa. Claro, y vale la pena enfatizar que no, por lo menos yo no estoy hablando que un estallido social, pero sí, digamos, cierta sensación de que, bueno, la economía se ve bien, pero ¿cuándo va a mejorar el transporte, verdad? ¿Cuándo va a mejorar la seguridad, verdad? ¿Cuándo va a mejorar la calidad educativa? Ese tipo de cosas donde entonces el reclamo ya pasa a ser otro, ¿verdad? Pasa a ser, digamos, que condiciones o situaciones estructurales que requieren mejorar, ¿verdad? Sí, eso veíamos en Brasil también del 2013, un poco antes del Mundial del 2014, donde también hubo un estallido grande por el precio del transporte. Acá el gobierno, digamos, el subsidio ayuda a contener un poco ese... No hay discusión sobre... No se prevé que el estallido o que vaya a venir más malestar por la cuestión del transporte o la suba del gas o el combustible, que no son aumentos abruptos y tampoco está una sociedad rentista como, no sé, en otros países como Bolivia o Venezuela, donde el combustible era una cuestión ya casi gratuita, ¿verdad? Entonces cambios, aunque sean menores, eran muy sensibles para la población. Sin embargo, acá, y algo también que vos solés siempre mencionar, cómo se va a sostener este Estado para una nueva clase media emergente que necesita dar otro tipo de servicios que son mucho más caros, mucho más caros para sostener, y entonces ahí la cuestión impositiva, ahí tal vez por ese lado capaz haya que atender si va a venir algún
un creciente malestar o no, porque no sé si se va a sostener mucho tiempo este modelo. No sé qué pensás de eso. Sí, bueno, eso es una reflexión más grande me parece, pero antes de ir a eso, quería volver un poco atrás a lo que vos mencionabas del tema de pobreza, ¿verdad? Ciertamente una economía que mejora las condiciones sociales y disminuye la pobreza, pero hay que decir que también hubo cambios en la forma de medir, ¿verdad? Que en general, digamos, cuando uno mira lineamientos y acuerdos entre organismos internacionales de medición de indicadores sociales y pobreza en particular, ¿verdad? Entonces se toma en cuenta el dinero efectivamente disponible en el bolsillo, ¿verdad? Y aquí se decidió incorporar hambre cero en la medición de pobreza, ¿verdad? Como un ingreso, ¿verdad? Pues si vamos a hacer eso, entonces tenemos que empezar a sumar cuánto cuesta una escuela en las escuelas públicas que dan los chicos, eso no está, por ejemplo, y otro tipo de servicios de salud gratuita quizás, porque solamente eso, ¿verdad? Entonces hubo cambios metodológicos que afectan, que generó una baja mayor en la pobreza igual iba a bajar, ¿verdad? Iba a bajar igual por el efecto de crecimiento, pero eso es un elemento a considerar. Pero volviendo a tu punto sobre el tema de ese reclamo estructural, creo que la situación fiscal también es un tema que nosotros solemos mencionar bastante en Dende, ¿verdad? Que ha crecido el tamaño del Estado en cuanto a los gastos rígidos. Los gastos en salarios, los gastos en intereses, los gastos en jubilaciones y transferencias también, ¿verdad? Y eso le resta bastante margen de maniobra al Estado para hacer obras públicas. Para mejorar la infraestructura, para mejorar quizás el transporte público, le resta bastante margen y el déficit fiscal se está haciendo mayor, ¿verdad? En el informe del Fondo Monetario que Pablo mencionaba antes, se menciona un poco eso en el sentido de que hay cuentas que a lo mejor tienen que ser mejor medidas, pues, en particular en lo que tiene que ver con los gastos devengados. Es decir, uno tomara en cuenta eso, probablemente el déficit fiscal sería mayor, pero más allá de eso, todavía sin hacer ese ajuste, el déficit fiscal hoy día es mayor a lo comprometido para este año y eso va a ser ¿Vos pensás que se sale del tope? Nosotros creemos que sí, que va a ser difícil que llegue al 1,5% este año. O sea, creemos que va a estar un poco más por encima del 2%. O sea, no vamos tampoco una cuestión catastrófica, pero va por encima de lo comprometido. Digamos. Está bien, pero no vamos a llegar a la convergencia. Probablemente no. Esa es tu previsión, ¿verdad? Sí, esa es nuestra previsión. Ahora, Humberto, quiero volver a algo que ya se tocó acá, ¿ok? Pero para trasladarte nomás la impresión que yo tengo cuando escucho este discurso hermoso del presidente. Hermoso digo en el sentido de que a mí me gusta escuchar de que este año los chicos y muchísimos chicos tuvieron para comer en la escuela. Es más, me encanta escuchar que es de calidad y me encanta escuchar que gracias a eso se le compra su verdura a muchos pequeños productores y se compra insumos a muchos depósitos de regiones en sus Me gusta escuchar, pero ¿sabes qué pregunta me hago cuando escucho? El que viene, el próximo gobierno, no puede volver atrás a esto, le van a matar, pero tiene que sostener. Así es. Y el déficit nos está mostrando que hay dificultad para sostener. Así es. Entonces, algo se va a tener que recortar. Y me parece que ese es el principal desafío que le va a tocar como administrador de las finanzas públicas al que venga, Humberto. Así mismo, ¿no? Nosotros tomamos en cuenta la política social o los gastos sociales en ese cálculo de gastos rígidos, porque algunos dicen, bueno, la política social lo puede recortar, pero no soy de vuelta un experto en política, pero yo creo que políticamente imposible recortar. Imposible, te van a venir encima. Social, y menos aún este gasto, ¿verdad? Que es importante, como vos decís, para la nutrición de los chicos, para las MIPYMES. Sin lugar a duda, nadie está cuestionando la importancia de este programa, sino solamente en la forma que se encaró, en el sentido de que es un gasto permanente, que va a estar ahí, venga quien venga, pero como es un gasto permanente, entonces tiene que tener una fuente de ingresos permanente, y eso es lo que nos tuvo claro desde el comienzo, y generó el atraso en entre las otras cosas que el Estado tiene que pagar, como los medicamentos, como las obras públicas. Entonces ahí viene el desorden en la ejecución del gasto público. Pero le puedo agregar algo. Sí, claro. Que está precioso, precioso está lo que te voy a decir. Yo escucho a mi familia que me habla de Encarnación, el hospital cambió todo allá, hasta ahora va muy bien. Sí. Pero digo, el que viene se va a encontrar con una infraestructura más cara para mantener. Así es. Y una provisión más voluminosa de medicinas e insumos. Por eso, digo nomás, vos le vas sumando al carrito todo lo que Santiago Peña le va a dejar al próximo administrador. Yo, la verdad, no encontré todavía... O sea, yo sé que hay que hacer recortes,
pero también hay que priorizar gastos. Así es. Y estos gastos no son los que podés cortar. Claro, así mismo. Por eso decía yo, es un tamaño de Estado más grande en estas partidas que son importantes, ¿verdad? Pero también ha crecido el salario. Los salarios del sector público han crecido también, digamos que los pagos por las jubilaciones, con una reforma a la caja fiscal que lamentablemente no fue exitosa en resolver el problema de fondo, o sea que eso va a seguir empeorando. Probablemente puede mejorar algo con las medidas de corto plazo o aguantar hasta el 2030, pero probablemente van a comenzar de vuelta a deteriorarse a partir de 2027, 28 en adelante. Entonces el desafío es grande porque la demanda ciudadana, como hablábamos antes, también crece, ¿verdad? Sí. Quiero poner otro elemento acá en la ecuación de qué más heredará la siguiente administración y qué tipo de política podemos ir anticipando, Pablo Humberto. ¿Qué tipo de política, qué tipo de discurso político, qué tipo de figuras políticas? Atendiendo también que en las elecciones del 2023 fue la primera en la que un outsider fue claramente antisistema. Sí. Tuvimos varios outsiders, desde Caballero Vargas ya en el 93, después Fadul, Lugo. Pero Payo Cuba fue el primero que fue antisistema. Que abiertamente con proclamas o promesas, digamos, incluso de tinte autoritario y violento en algunos casos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, incluso quiero separar lo que es la figura de Payo persona, de Payo político, que puede ser que él haya estado percibiendo lo que era esto que decía Humberto, toda esa volatilidad económica que veníamos desde el 2019 al 2022, y él es consecuencia de eso. Pero es consecuencia, la economía habla a través de la política, ¿verdad? Según el índice que mide la calidad de la democracia liberal, VDEM se llama, mide la combinación de elecciones, derechos individuales, igualdad ante la ley, controles legislativos y judiciales sobre el Ejecutivo, libertades de asociación y expresión. Paraguay, después de su alternancia en el 2008, alcanza 0.51% en el 2010. Y después comienza a bajar a 0,41 en el 2023 y ahora estamos en 0,38. Es decir, hay una percepción también, porque esto también viene de encuestas de expertos y otras métricas, hay una percepción también de que la calidad de la democracia no se está deteriorando, Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿será que podemos ir previendo que hay espacio para de vuelta discursos de índole más autoritario o no? Y acá te quiero arrojar también otro dato que es parte de nuestro contexto. El informe Latino Barómetro del 2024 mostró que Paraguay, en la región, solamente un 24% de la población está satisfecha con la democracia. Es decir, ese es un cuarto, no más. Sí. Pero no es nuevo ese dato. No, pero lo nuevo es que estamos número 1. En la región, número 1. 72% de los paraguayos declara estar de acuerdo con la afirmación que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas, ¿verdad? Todo el mundo ahí te pone en la conversación también si uno preferiría seguridad o libertad, ¿verdad? Pero acá lo interesante es que Paraguay está número 1 en insatisfacción con el propio declarada, ¿verdad? Yo te voy a decir lo que yo pienso. Entonces para cerrar nomás, Pablo, entonces hay que pensar en la gestión política también de los problemas, no solamente la gestión económica, la gestión política también, porque ahí tenemos mucho por cuidar de todo lo que hemos logrado, con muchísimos desafíos gigantescos por delante, pero nunca hemos vivido una democracia como la que vivimos hoy en nuestro país y que hay mucho por cuidar. En nuestro país, vos sabés que el voto es movido por la pasión, no por la razón. Sí. El voto siempre es pasional. Se hace por identificación con alguien, porque vos te identificás en el discurso de un candidato y en sus formas o en su discurso. Rara vez es por un programa de gobierno. Entonces, si el voto es por identificación, ahí tenés el resultado de Payo Cubas. Y Payo Cubas es el dueño de ese voto.
no el resto, los que forman parte de su partido, los que entran, los que salen. El dueño del voto es él. Yo creo que en este momento, justamente por la estabilidad económica, si algo de bueno tiene la estabilidad macroeconómica, independientemente del nivel de insatisfacción que genere, si algo de bueno tiene ese tipo de estabilidad, es que desalienta, me parece a mí, el discurso incendiario. Ponerle que pateamos hacia adelante y ganamos un tiempo más. Yo no creo que Payo vuelva a tener el mismo éxito él. ¿Por qué? Porque en estos años se generaron dudas sobre su equilibrio mental, emocional, en el liderazgo. Sí. Yo no estoy insinuando que él, sino que un hecho objetivo, es lo que él transmite con todos esos sus problemas. Pero vos decís que no, eso no es, yo estaba más inclinado a pensar que hay un espacio para ese discurso. Hay un espacio. Pero no necesariamente Payo, pero hay un espacio. Hay un espacio. Hay un espacio y tenés razón. Pero vos decís que el dato lo revela. Vos decís que puede decir la estabilidad ayuda a patear para adelante. A patear para adelante, a ver si tenemos tal vez una oportunidad más de que no salirnos del sistema democrático. Que vos sabés lo que yo pienso. Que es un sistema en decadencia. Que está moribundo. Por todas estas situaciones, ¿verdad? Pero yo creo que el fenómeno Payo con él no se va a volver a dar en esta coyuntura. En eso coincido. Y ahí el PLRA juega un papel muy importante. Porque la alternativa política que uno presente también tiene que ser responsable. Y entonces, como ellos son los articuladores de cualquier acuerdo que va a pasar, tiene que pasar por ellos. Esa renovación dirigencial que ha tenido el PLRA en el sentido de que votaron y eligieron nuevas autoridades. Entonces, eso legitima una nueva conversación, digamos, y un nuevo tono y una nueva dinámica. Por eso es que veo que se va, lo de Payo sigue siendo influyente. Hay un sector de la sociedad con ese nivel de rabia. De rabia. Hay un sector. Pero que todavía va a tener espacio para ser canalizado por una propuesta democrática. Ahora, el que llega, yo espero que llegue sabiendo qué hacer. Porque no sé si habrá otra oportunidad. Y por eso me hago la pregunta. ¿Cómo va a sostener todos estos programas sociales? Porque nadie le va a permitir, a nadie le va a caer bien que retroceda con esos cortes ahí. Esa es la receta para el... Entonces es un gran desafío para el que viene. Sí. Pero el riesgo es que podemos ir al barranco si nos llega con un plan. Y ahí nosotros jugamos un papel fundamental en convencerle a la gente de que, incluso a los de la oposición, de que busquen una propuesta más profesional y no solamente pasional. Porque el problema de llegar al poder pues es que mañana tenés que llenar 800 cargos de confianza y tenés que poner gente competente en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, en no sé dónde, en Senavitá, ¿entendés? Tenés que poner gente competente, no solo cupo político. Entonces, para llegar el discurso y la alianza y el abrazo con Payo va a ayudar, y con entre Desiree Más y no sé quién va a ayudar seguramente para juntar votos. Pero ahí tiene que haber un cuadro preparado con un plan, porque no sabemos, por ejemplo, Humberto, cómo va a quedar la revisión del anexo C. Todavía no hay nada. Y ahí tenés 1.200 millones de dólares que no sabemos si vamos a volver a tener. Ese es un elemento central, ¿verdad? Que tiene que ver con las obras, con las políticas también del Estado. Pero si me permite reflexionar un poquito, combinando un poco lo que vino pasando últimamente. Hace poco se cumplían 34 años de vigencia de la Constitución. Yo escribí un artículo que salió ayer en uno de los medios, donde hablaba un poco de eso y de las expectativas que genera una Constitución, porque al final eso tiene que ver también con la satisfacción con las instituciones y con la democracia, yo creo, ¿verdad? La Constitución en uno de sus artículos habla de que ningún ciudadano será privado de la asistencia de salud, y también para prevención y también para emergencia. Entonces yo le pregunto, ¿eso hemos cumplido como sociedad? Probablemente no, porque 4 de hay gente que habrá quedado privada. Sí, 4 de cada 10 guaraníes que se gastan en salud en todo el país viene del bolsillo de la gente, y probablemente eso no esté bien medido, probablemente sea más grande, porque no hay un sistema de salud como tal, ¿verdad? Sino hay cosas que están fragmentadas, porque de repente un asegurado del IPS no se puede atender en un centro de atención de salud del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces no hay un sistema. Si hubiera un sistema, no habría problema en atenderte en cualquier establecimiento de salud, porque eso es un sistema, ¿verdad? Que funciona encadenado, por decirlo de una manera, ¿verdad? Entonces
Ese es el otro gran desafío que creo que es demasiado importante, ¿verdad? Mejorar la calidad de la salud, ¿verdad? Y eso le afecta, y especialmente cuando se trata de eventos catastróficos y realmente termina afectando, ¿verdad?, la situación económica, deteriorando la situación económica cuando se trata de situaciones catastróficas. Ese es otro gran desafío, yo creo que, porque no se ha hecho mucho últimamente en el ámbito de salud. Es cierto, la infraestructura es importante, pero sostener eso, la medicina preventiva, todo eso va a requerir también de mayor inversión de parte del Estado, ¿verdad? Lo que me angustia es que todo lo que estamos hablando en esta mesa, si uno de verdad lo planea, lo puede transformar. Pero lleva como 20 años. No, es de la noche a la mañana. Claro. Y ahí entramos en otro capítulo, la paciencia y el humor social. Así mismo. Así es, Pablo. Entonces, muchos desafíos por delante. El crecimiento puede llevar a crisis políticas. Sí. Hay que estar atentos a resolver también los problemas en el ámbito político institucional, que las señales sean de que no hay injusticias en el trato, o cada vez menos injusticias en el trato que se recibe en materia de políticas públicas, derechos, porque eso genera una acumulación de malestar y puede tener explosión en el futuro. Nos volvemos a reencontrar en otro podcast, Política a Mil, aquí con el doctor José Tomás Sánchez. Hoy nos acompañó el ex viceministro y ex miembro del directorio del Banco Central, Humberto Colman. Nos reencontramos en la próxima emisión. Esto fue Política a Mil. Claves para entender el escenario político y su impacto en el clima de negocios y las instituciones. Encontranos en las plataformas digitales de MF Economía e Inversiones. Política a Mil. Contexto, análisis y perspectiva.